Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar acerca de este apoyo que ha dicho el Ecuador que buscará de fuerzas especiales extranjeras para combatir el crimen organizado y también la última idea que tiene el presidente Daniel Noboa de plantear e instalar bases militares provisionales en el Oro. También se refería a una nueva constituyente que tiene que ver con temas de seguridad. Y bueno, lo último que ha dicho el presidente Noboa es que se plantea instalar dos bases militares provisionales en el Oro, en Machala, que recordemos, recientemente salió un ranking en que Machala está entre las 50 ciudades más violentas del mundo, lamentablemente. Allí pues de una entrevista radial que dio justamente desde Machala, donde estaba el gabinete presidencial este martes, el presidente aseguró que en las últimas 6 o 7 semanas ha existido una ofensiva de grupos criminales y que ha hecho los cambios necesarios en el bloque de seguridad y que está reorganizando el equipo, movilizando los recursos para dar mayor expedición en el tema de seguridad para combatir el crimen. En ese contexto también Novoa aseguró que plantea establecer bases militares provisionales en Pasaje, en Puerto Bolívar, esto es en Machala, y mencionó también el tema de una asamblea constituyente si es que gana. Mencionaba que en materia de seguridad, al ser consultado sobre las debilidades del sistema judicial, el presidente propuso una asamblea que sea constituyente, rápida y eficiente. Mencionaba que tiene que ser una asamblea constituyente clara en sus objetivos, reformas muy profundas para volver a darle la tranquilidad al ciudadano que hace las cosas bien, dijo el mandatario. También aseguró que la actual constitución tiene muchos errores que declaraban la imposibilidad de dar la seguridad a la población. Eso en cuanto al tema de ayer que trascendió, pero también hace unos días se mencionaba que se debería pedir, bueno, que fuerzas especiales extranjeras vengan al Ecuador para apoyar justamente el tema al combate al crimen, al narcotráfico. Estamos con Arturo Torres, director del portal de investigación Código Vidrio. Justamente vamos a consultarle sobre estas últimas acciones, estas últimas intenciones que ha dado el gobierno y que de alguna manera pues todas trascienden al tema de la seguridad, que lamentablemente ha sido un tema que no se ha podido solucionar en este tiempo, en estos meses, y que es un pendiente grande que se viene arrastrando ya desde hace algunos años. Gracias, Arturo, bienvenido. Y bueno, ¿qué nos puede comentar de las últimas propuestas que hace el presidente Noboa, tanto de esto de las fuerzas especiales que se propone, como la instalación de estas bases militares provisionales? Bienvenido, Arturo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días, Verónica, a toda tu audiencia. Bueno, los anuncios son anuncios y creo que deben aterrizar en la realidad. Estamos en medio de una campaña y obviamente el presidente va a hacer muchos anuncios. Lo que no ha hecho es decirnos cómo va a lograr estabilizar los problemas internos que existen en la coordinación entre las Fuerzas Armadas, la policía y los sistemas de inteligencia, que es uno de los problemas más evidentes y que ocasionan lo que vimos ayer respecto al nuevo ministro, ¿no es cierto?, del Interior, que llegó un poco con a confrontar al mando policial y a responsabilizarle de una serie de hechos de inseguridad, entre esos el asesinato de un policía. Y eso nos habla de que no hay estrategia, Verónica. Eh, un ministro recién llegado no puede confrontar a quienes están desde hace más de un año en este conflicto interno, Ujú. en las calles, también los militares, y básicamente un poco responsabilizarles de todo lo que está ocurriendo. Es Ah, decir, hay una revictimización de la policía porque un miembro de la policía fue asesinado. Y de eso el ministro eh, le responsabiliza al mando policial y ha pedido la disponibilidad de 10 generales. Es decir, es un sinnúmero o sea, me llama mucho la atención la improvisación, Verónica. ¿Cómo están improvisando? O sea, el ministro no tiene ni una semana en el cargo
y sin embargo, en las primeras actuaciones que tiene, desata una polémica a un mando que además, no olvidemos, que ya han habido varios cambios y un problema es que hay coroneles que están asumiendo cargos de generales porque se han movido mucho las fichas en el mando y no es que hay muchos generales como para cumplir funciones importantes. Entonces, el ministro no conoce esto. Me llama mucho la atención que lo que primero que quiere es, obviamente entiendo que él está preocupado por la situación, pero esas cosas no se pueden decir públicamente porque a nivel estratégico lo que está haciendo es dando una señal de debilidad, de desorganización. ¿A quién le favorece este tipo de actitudes? Es evidentemente al crimen organizado, ¿no es cierto?, que está queriendo generar terror con este tipo de asesinatos selectivos, porque esto sale fuera del patrón de inseguridad, como bien mencionó la semana pasada el embajador de Italia. Esto es la mafia y salen de los patrones de inseguridad. Entonces, fíjate, Verónica, que el gobierno no ha podido estabilizar y no ha podido nombrar en general. Después de que salió la ministra Palencia, nombró a un general y a la semana lo destituyó, lo sacó del cargo. ¿Por qué no se levantan perfiles para saber si son o no son adecuados para el cargo? O sea, es decir, no hay la mínima coordinación con inteligencia porque para tomar una decisión de poner a alguien en un cargo tan importante, lo primero que hace el presidente es pedir información de los perfiles. Y eso no existe, entonces no hay información de inteligencia, las decisiones son apresuradas. Creo que estamos frente más que... Entonces vuelvo a tu pregunta, Verónica, creo que es importante. Si es que no se corrigen este sinnúmero de problemas internos que existen en el gobierno por falta de cuadros, por improvisación, por un manejo errático, sin estrategia, eh, pueden venir 2 millones de soldados de otros países. Pueden llegar fuerzas con muchos armamentos, pero si nosotros no tenemos una estructura en la cual todos los niveles de inteligencia, operativos, tácticos de la policía y Fuerzas Armadas estén enfocados a enfrentar este problema de una manera mucho más eficaz, ninguna ayuda podrá resolver el problema, Verónica. Ninguna ayuda externa. Esa es una dificultad que yo veo en el gobierno, que después de más de un año de conflicto no ha podido entender la lógica y no hace cambios, por ejemplo, en Fuerzas Armadas, en el mando de Fuerzas Armadas, que también tiene un ministro que no conoce las lógicas de Fuerzas Armadas. Los militares están desmotivados, no hay liderazgo ahí. O sea, son un sinnúmero de fenómenos internos, de contradicciones internas que tienen que solucionarse primero y eso tiene que decirnos el presidente cómo lo va a hacer. Por supuesto, Arturo. Ahora hablando de esta última noticia que usted hace referencia, ¿qué cambia con el hecho de que 10 generales de la policía presenten sus renuncias ante el pedido del ministro del Interior? ¿Qué se podría esperar a partir de eso que sucedió? Que básicamente asuman generales que no están preparados para el cargo, porque estos generales que están actualmente en el mando ya han tenido una curva de aprendizaje, han estado en esos cargos más de un año y han podido de alguna forma entender la lógica de unas mafias que están atacando al Estado y a la población civil, sobre todo en estos 40, 45 días que se vienen de un proceso electoral. Todo el patrón ha cambiado. Entonces, este mando, con todas sus dificultades, con todas sus limitaciones, ya tiene un conocimiento acumulado. Si es que se cambia a la cúpula, primero se está dando señales de que evidentemente el mando estuvo actuando mal. Y lo que vemos es que hay fenómenos que desbordan la capacidad del Estado, como precisamente el mismo gobierno admite cuando pide la colaboración internacional. Entonces, ¿por qué ahora se le endilga la responsabilidad al mando policial? Es paradójico. Si precisamente el gobierno ha dicho que este es un tema de crimen transnacional y por lo tanto necesitamos ayuda externa. Hay una contradicción flagrante ahí. Yo no creo que, más bien este desfase, no sé, del nuevo ministro, a mí lo que me deja es mucho desazón sobre una persona que no conoce de seguridad, no pide información,
antes de anunciar que va a sacar a 10 generales sin saber cómo está la estructura y cómo está debilitado el mando, porque faltan oficiales. Hay oficiales, como decía anteriormente, que están haciendo las funciones de generales. Porque entonces es un poco insólito que eso ocurra en este momento cuando se necesita tener una fuerza cohesionada, articulada, una estrategia con el bloque de seguridad. Entonces, estos esfuerzos, digamos, dislocados que hace el ministro de Gobierno por un lado, el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto lanza un comunicado, solamente hablando y poco alentando y apoyando a sus miembros. Pero si esta es una lucha conjunta en la cual policía y Fuerzas Armadas deben coordinar todo esto con otras organizaciones. Entonces, hay muchas cabezas, se nota que no hay una articulación y esto, el único favor que le hace, un gran favor, es al crimen organizado que siente que tiene nuevamente la sartén por el mango frente a un gobierno desorganizado. Flaco favor, Arturo. Ahora hablemos de esto que también pasó recientemente en la Asamblea, porque con 121 votos el legislativo aprobó una resolución que pedía al Ejecutivo para respaldar las acciones de cooperación internacional en materia de seguridad. Con esto, ¿qué cambia, Arturo? Porque, bueno, hay quienes tenían el criterio que no se necesitaba que la Asamblea haga nada, ni dé ninguna aprobación de nada, que el Ejecutivo puede hacerlo por su cuenta en el sentido de pedir este apoyo de fuerzas especiales de extranjeras. ¿Cuál es su criterio respecto a esto y qué podría cambiar ahora que la Asamblea, bueno, le dio el respaldo que buscaba el Ejecutivo? Bueno, básicamente los instrumentos que se han firmado, de acuerdo, ya vimos que, por ejemplo, Italia y la Unión Europea ya tienen un acuerdo para fortalecer el trabajo contra el crimen organizado, para la construcción de un centro eh, eh, especializado en los puertos para investigar, para hacer levantamiento de información. Entonces, todas estas cosas se pueden seguir haciendo porque además lo que está en el papel, Verónica, tiene que instrumentalizarse, concretarse en acciones que sean efectivas. Entonces, la declaración está bien, el acuerdo está bien, pero ¿cómo vamos a ejecutar eso? Y eso va a tomar un tiempo. Entonces, me parece nuevamente que la línea de acciones debe ser mucho más clara y definida de parte del gobierno y también de la Asamblea que ya entró en este juego porque sabe que la ciudadanía, que la comunidad ve con buenos ojos cualquier acción que se tome para mejorar el tema de la inseguridad creciente en el Ecuador, que como digo, tiene un factor bien importante articulado a una coyuntura electoral en la cual hay una mafia, hay unas organizaciones del crimen transnacional que están operando a través de estos sicarios psicópatas que asesinan niños y que están entrando con ataques y con ataques de múltiples en espacios privados, Verónica, donde la policía no tiene el control. Entonces, esta dinámica es muy variante y necesita contar con todo el apoyo de los sistemas de inteligencia y para mí es una gran incógnita, nuevamente, saber qué está haciendo el Centro de Inteligencia Estratégica. O sea, ¿cómo está sumando esfuerzos para ponernos frente a estos escenarios? Yo, de lo que conozco, no hay ninguna articulación coordinada de manera sostenida frente a la emergencia que estamos viviendo con Fuerzas Armadas, con policía, con todos los organismos de control. No existe, Verónica. Es un tema preocupante esto. O sea, y entonces, si es que no resolvemos los problemas que tenemos casa adentro para enfrentar este fenómeno tan dinámico y cambiante de la inseguridad, sumado al tema de la mafia articulada con un fin, creo yo, político, eh, no vamos a llegar lejos con ninguna ayuda que llegue del extranjero. Importante, amigo, a las 8:38 conversamos con Arturo Torres, periodista de investigación, director del portal Código Vidrio. Usted topaba un tema claro, hizo noticia hace unos días y es las declaraciones del embajador de Italia, Giovanni Davoli, que mencionaba que el negocio de la mafia en este país es enorme, que están obrando como en el equivalente del 30% del Producto Interno Bruto del país. Y también decía que desde el Ecuador sale más del 70% de la cocaína mundial. Esto no es
exagerado estos datos que maneja el embajador de Italia? Bueno, sabemos que la economía que mueve el crimen organizado a través del sistema formal e informal en Ecuador es de varias decenas de miles de millones de dólares con el lavado de activos, pero sobre todo lo que ha potenciado ese nivel de ingresos económicos, Verónica, es la exportación de oro y las actividades alrededor de la minería ilegal que tampoco han podido ser totalmente controladas por el gobierno. Es decir, el gobierno tampoco ha podido estabilizar ni atacar un tema que es fundamental, la corrupción. La corrupción en el Ministerio de Energía, la corrupción en los organismos de control minero, en las regionales, hay un problema sistémico de corrupción. Por eso es que estas mafias, estas organizaciones criminales, aprovechan de estos espacios, de estas debilidades en el control y también complicidad para enviar miles de millones de dólares en oro, ¿no es cierto? Y esto lo que hace es empoderarles mucho más a estas organizaciones que han superado la capacidad del Estado, que es un Estado pequeño, para tener armas, para tener logística, para tener desplazamientos permanentes, muchos miembros articulados a operaciones sistemáticas. Entonces, los recursos que tienen estas organizaciones desbordan el presupuesto que tiene, por ejemplo, Fuerzas Armadas y Policía juntos 3 o 4 veces. Si es que no podemos cortar ni entender cómo operan las líneas de financiamiento, las líneas logísticas, cómo operan las estructuras que están enquistadas en el Estado. Si es que no se ha desmantelado eso, han tenido más de un año en el gobierno para hacer un trabajo profundo en el tema de corrupción. En este tema minero, que es de mi preocupación, porque hemos podido seguir ese tema, y sin embargo, ahí siguen las redes, ¿no es cierto? En provincias sobre todo hay articulados policías, militares, comunidades. ¿Qué está haciendo el Estado para quitar, para romper esto que es como una fuerte fuente de financiamiento de las organizaciones, lo que devienen que puedan adquirir armas de largo calibre, que tengan un poder de fuego superior al de incluso Fuerzas Armadas y la policía? Entonces, hay cosas que no se hacen y son estratégicas e importantes para que podamos pensar en estar en otro momento más allá de la contención y reacción en la que actualmente nos encontramos. Es muy complejo. Yo quiero agradecer a Arturo Torres, director del portal de investigación Código Video, por acompañarnos esta mañana analizando las últimas decisiones del Ejecutivo respecto al tema de seguridad. Gracias, Arturo, nuevamente. Muchas gracias, Verónica. Un excelente día.